Buenos días a todos y a todas. En el marco del proyecto Construyendo y Reconstruyendo Nuestras Intervenciones Sociales, estamos reunidos en este nuevo encuentro, donde vamos a charlar sobre cómo envejecemos, digamos. Cuando hablamos de personas mayores, debemos partir de la base de lo que nos brinda el marco legal, a través de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, la cual en el año 2015 la Nación adhiere en todos los términos mediante la Ley 27360. Esta convención es la primera que tiene como sujeto exclusivo de su protección a las personas mayores. Su objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. En las últimas décadas se ha observado un progresivo envejecimiento de la población a nivel mundial. Esta realidad ha despertado el interés de diversas organizaciones que han tratado de estimular intervenciones dirigidas al abordaje del envejecimiento. Es por ello que resulta de fundamental importancia pensar juntos en relación a las personas mayores, cómo envejecemos, orientada a cambiar representaciones e imaginarios sociales acerca de la etapa de la vejez que suelen ser desfavorables. Asimismo, nos lleva a pensar en la construcción de políticas públicas orientadas al beneficio de este grupo etario, siendo fundamental que se conciba a la persona mayor como parte integral de la estructura social, cultural y económica, y como un ser que no se encuentra ajeno a su entorno, entendiendo el envejecimiento como un cambio gradual y universal, pero que afecta de distintas maneras a distintos individuos, entendiendo el envejecimiento como un proceso y no como un estado, considerando que al final uno envejece de acuerdo a cómo ha vivido, por lo que se infiere la importancia de pensar en la vejez desde la primera infancia, pensando también en las personas mayores como un sujeto con autonomía, asignándole un rol activo, diseñando políticas no para la persona, para seguir asignándole participación. Por lo que en la medida en que las organizaciones y las políticas públicas se enfoquen hacia un concepto de persona mayor activa, pensadora, crítica, responsable, positiva y autónoma, lograrán cambiar los modelos y formas de garantizar el pleno goce de sus derechos. Esto únicamente será posible si dicho cambio se produce en nuestra forma de ver y entender el envejecimiento, desde el respeto y el cuidado de la autonomía, la dignidad y la libertad de todas las personas. En esta jornada disertará la licenciada Romina de la Valentina. Romina es psicóloga, tiene una diplomatura en evaluación y tratamiento neurocognitivo en niños y adultos, tiene una especialización en evaluación y diagnóstico psicológico, un posgrado en terapia cognitiva de teoría y clínica, un curso superior en neurociencias cognitivas, neuropsicología y rehabilitación cognitiva, una diplomatura en discapacidad y familia, entre otros. Dentro de su currículum podemos destacar su experiencia en docencia en diferentes unidades académicas. En el área clínica es terapeuta cognitivo-conductual de adolescentes, adultos y familias, y posee una amplia experiencia en trastornos adictivos, discapacidad y tercera edad. Es terapeuta individual y familiar en el Centro de Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica y Neuropsiquiátrica del Instituto San Rafael. Es coordinadora grupal de talleres de estimulación cognitiva destinado a adultos mayores. También se dedica a la investigación
participando en congresos de relevancia científica y académica como disertante y organizadora. Actualmente es codirectora del proyecto de extensión universitaria Prevención de consumos problemáticos en la nocturnidad. Sin más que agregar, damos inicio a la exposición de Romina. Bueno, buenos días, la verdad que súper agradecida de estar acá. Te escuchaba y digo, qué locura, ¿no? Esto es las adicciones, y la tercera, por ahí vale la aclaración. La realidad es que desde que empecé a trabajar empecé en adicciones, y bueno, estoy como duelando esa etapa y iniciando este camino que inicié hace un tiempo. Entonces, algunas de las cuestiones que hago tienen que ver con ese, supongo, cierre, ¿no? Pero bueno. En esta población yo empecé a trabajar hace un par de años, empecé como media tímida y ahora ya estoy como con más protagonismo, ¿no? Porque es parte de lo que más hago en la clínica. Y bueno, un poco yo le comentaba a las chicas esto de que estaba un poco ansiosa frente a esta presentación porque es difícil cuando uno comparte como con colegas, digamos, saber si lo que va a compartir suma, no suma, así que bueno, voy a descansar en esto de que es un espacio de constructivo, ¿no? Que uno comparte su experiencia, comparte lo que fue aprendiendo y comparte su mirada, y a partir de ahí uno va reconstruyendo y repensándose. La verdad que es un tema en el que, digamos, estamos todos, me parece, un poco en aguas, porque la redefinición del concepto, si bien no hice en el 2002, en el 2003, ya pasaron 20 años, no lo puedes creer, pero bueno, no deja de ser un tema nuevo para nuestras disciplinas. Así que en esos términos no sé si hay como expertos, sino bueno, gente laburando, me parece que tiene que ver con eso. También es importante, me parece, saber que yo trabajo en el área privada, creo que hace una diferencia eso en cuanto a las intervenciones que uno realiza, y que bueno, en el área pública, bueno, me dedico a la docencia y a la investigación, que es de ahí donde también surge un poco lo que puedo llegar a compartir. Bueno, yo para hoy tengo una presentación, no sé si les parece que arranquemos ya compartiendo la presentación directamente, ¿sí? Virginia me va a acompañar en esto de ir moderando, porque la verdad que no sé si tuvieron la experiencia de poder compartir algo por Zoom, pero se vuelve muy aburrido al hecho de que no tenés reciprocidad. Entonces, bueno, la idea es que vayamos como conversando a medida que yo voy presentando y no esperar hasta el final, porque no voy a terminar de saber nunca si van interesándose o no, o hay que ir por otro lugar, así que yo les agradezco que vayan haciendo preguntas y que vayamos intercambiando, ¿no? Incluso hasta aportes, ¿no? Obviamente, en esto hay total libertad. Bueno, voy a ver, este sería, sí, por acá. A ver si me sale, porque a veces comparto y se me vuelve complicada. Acá está. Necesito que me digan, no, viste, pasó lo que no tenía que pasar. Espérenme un segundo, porque ay, Dios. No sé por qué no. Ahí está. Ahí está, listo. No me sale la pantalla. Ténganme un minuto de paciencia porque a veces queda. Está la primer filmina, está bien. ¿Queda clara? Sí. ¿Cómo envejecemos? Bueno, perfecto. Bueno, la idea de la charla de hoy, como les compartieron las chicas, va a ser a partir de mi experiencia, y en esos términos, obviamente yo tengo una mirada desde la neuropsicología, desde las neurociencias, desde la terapia cognitiva, es importante el encuadre. Si bien yo obviamente me recibí en una universidad pública, entonces tengo un fuerte componente psicoanalítico arraigado, la realidad es que mi mirada psicológica es un poco más amplia. La idea es presentar algunos conceptos, ¿no?, con los que yo trabajo y que me parecen como re importantes tenerlos así como en el bolsillo para poder definir las intervenciones. Primero, obviamente, voy a hacer una breve presentación de la situación actual en la que estamos, con algunos datos que por ahí son interesantes o que a mí me llamaban la atención. Después vamos a
hablar un poquito de lo que es el envejecimiento, cuáles son las definiciones vigentes, y a partir de ahí vamos a introducirnos en un concepto que es el concepto de trayectorias del envejecimiento, ¿no? Dentro de las trayectorias del envejecimiento, que está asociado lógicamente a cómo transcurre el envejecimiento de las personas mayores, en los adultos, nos vamos a detener en el envejecimiento de éxito. ¿Por qué aclaro esto? Porque la verdad es que cuando uno habla de envejecimiento, hay muchos temas para profundizar, ¿no? Cada uno de estos de los que yo les estoy hablando podríamos profundizar y estar más de una hora hablando de ellos. Y uno es el envejecimiento patológico, ¿no? Justamente hoy nos vamos a parar desde un enfoque de la salud, no desde lo patológico. Lo patológico podría quedar para otro seminario, pero bueno, es uno de los trayectos, entonces los vamos a mencionar. Retomando un poco las líneas de la exposición, después de hablar de envejecimiento exitoso, me voy a concentrar en dos temas, brevemente, que son los conceptos de calidad de vida y bienestar subjetivo, y por último, cuáles son algunas propuestas de intervención a partir de contemplar esta mirada. Bueno, a ver. No sé por qué no me avanza. Ahí está. Disculpen. No sé si me traba el power, ya me pasó en otra oportunidad. Hoy no quería que sea el día, pero bueno, fue el día. Bueno, yo voy a subir esto un poquito por acá. Bueno, esto de algunos números, qué sé yo, la cuestión de la estadística para mí es media compleja, pero sí me parece importante conocer algunos datos en términos de entender cuál es la situación descriptiva actual sobre las personas mayores, ¿no? Los datos que de alguna manera ya mencionaron las chicas y que en general son en Navidad, todos sabemos que nuestra población está envejeciendo, ¿no? En términos numéricos, en los últimos 50 años, según la Organización Mundial de la Salud, la población de adultos mayores creció un 400%, ¿no? Y las estimaciones indican que para el año 2025, que no falta tanto, solo faltan 5 años, va a haber más de 1.200 millones de personas mayores de 60 años. ¿Esto qué dice? Son números, pero lo que dice es que van a haber muchas personas grandes. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la secundaria, que hablaban de las cabecitas blancas y que hablaban de Italia, y que parecía como una locura, bueno, es algo que, porque quedaba como muy lejos en el tiempo, era el futuro, y bueno, el futuro es hoy, ¿no? Realmente, hoy nos encontramos con una situación de envejecimiento mundial, ahora lo vamos a ver, ¿no? En algún momento se pensó que este envejecimiento, como les dije recién, era europeo nada más, tenía que ver un poco con la capacidad, la calidad de vida, digamos, y la expectativa de vida en los países desarrollados, pero lo cierto es un fenómeno que hoy nos afecta a todos, incluso a los países subdesarrollados, ¿no? Hay un estudio de PAMI que hicieron con la Organización Panamericana de la Salud que como dato interesante dice que hoy PAMI tiene en su registro actual 4.000 afiliados mayores de 100 años, ¿no? O sea, actualmente ya hay muchas personas que tienen más de 100 años. Tanto es así que 1 de cada 2 niños que nacieron en el 2015 van a vivir 104 años. Este dato lo debo poner porque tengo una hija que nació en el 2015 y no puedo creer que vaya a vivir 100 años. Pero bueno, esas son las expectativas que tenemos y cómo va a ir creciendo la población, ¿no? En el 2050, otro de los datos que también se prevé es que va a haber el doble de adultos que de adolescentes de 15 años. Entonces, claramente los datos nos van mostrando que la ciencia se va a ocupar de que vivamos muchos años. Ahora, la pregunta es cómo queremos vivir esos años, ¿no? Porque esa es la diferencia que va a ir determinando cómo va a ser nuestra calidad de vida durante esos años, ¿no? Porque vivir vamos a vivir, pero la pregunta sería cómo. Por eso me parece que venía bastante ajustado el título de cómo envejecemos. Nuestro país, en comparación con el resto de los países latinoamericanos, es uno de los países más envejecidos, ya cuenta con un porcentaje de alrededor de un 30%. Este es un dato medio raro, porque yo encontré estadísticas que decían el 13%, otras hablan del 20%, pero bueno, pongamos un promedio de 15% de adultos mayores, es mayores más 60, y un porcentaje muy alto es el de mujeres, ¿no? Esto sigue como prevaleciendo, pareciera que tienen un poquito más de expectativa de vida de las mujeres.
en términos de salud, física y emocional, el promedio, digamos, de vida es de 68 años y en las mujeres y 67 en los varones. De vida saludable, ¿no? No es de vida, porque el promedio de vida es cerca de los 80, pero de vida saludable es el 68 en las mujeres y 67 en los varones. Sigue habiendo como una diferencia entre el femenino y masculino, pero cada vez más cortita. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que lógicamente las expectativas de vida nos exigen pensar las particularidades propias de esta edad, digamos, ¿no? Ya es un fenómeno que está sucediendo, que está aconteciendo, que no quedó en el futuro, que es parte del presente, y que nos pone en evidencia que las personas mayores ocupan un lugar central y importante en nuestra sociedad. Y acá voy a retomar algo que estábamos hablando hace un ratito, que lo comento en todas las charlas, porque me pareció buenísimo, de uno de los asistentes de mis talleres, que cuando yo por ahí los acompaño, y aparte de hacer la actividad concreta, traigo datos y un poco de información que va circulando, él me decía, Romy, si vos me hubieses dicho todo esto a los 7 años, ¿no? Como pensar a la vejez desde la niñez, ¿no? La verdad que es una construcción que no solo, digamos, la podemos empezar a pensar o a redefinir después de los 60 años. Hay muchos elementos que nos van a ir indicando que es necesario revisar la forma de vida desde que nacemos, porque la realidad es que el envejecimiento es algo que se produce desde el momento del nacimiento, ¿no? Salvo Benjamin Button, que lo hizo al revés, el resto de los mortales, a medida que nacemos, vamos envejeciendo. Si bien hay muchos sistemas que van evolucionando y se van desarrollando hasta la edad de los 30, hay otros sistemas que se van, de alguna manera, envejeciendo, no deteriorando, porque van envejeciendo, van perdiendo funcionalidad. Yo ahora hace poquito tuve que ir al oftalmólogo porque me costaba enfocar. Entonces, cuando llego me dice, es la edad. Y yo, la edad. Y sí, después me explicaba, este es un ejemplo mínimo, pero para que vean cómo el cuerpo envejece. Me dice, el globo ocular crece hasta los 10 años y después de los 10 años se tiene que acomodar, digamos, para enfocar como puede, y se desgasta. Bueno, entonces imagínense que el globo ocular ya a partir de los 10 años de alguna manera empieza a envejecer porque pierde funcionalidad, ¿no? El envejecimiento más notorio, digamos, de nuestro cuerpo se empieza a notar después de los 30 años y, me voy a adelantar un poquito, en la vejez es a donde todos estos síntomas del envejecimiento se vuelven evidentes, ¿no? Esa es como la diferencia de esta etapa dentro del ciclo evolutivo. Bueno, con esta presentación que nos pone en evidencia que es necesario repensar esta etapa de la vida, revisar cómo vamos a acompañar y cómo vamos a transitar este grupo etario, hay algunas definiciones que me parece que son importantes como destacar, que son básicamente las que define la Organización Mundial de la Salud, porque son un consenso, ¿no? ¿Qué se entiende por envejecimiento? Es un proceso fisiológico. ¿Por qué es un proceso fisiológico? Porque tiene que ver con esto que yo estoy diciendo, digamos, ¿no? Las especies, a medida que van creciendo, van, digamos, perdiendo funcionalidad que va limitando su capacidad de adaptación del organismo al medio, pero estos ritmos con los que se van limitando esa capacidad de adaptación son variables y son diferentes en el mismo individuo, en términos de, qué sé yo, algunos pierden más rápido la visión que la audición, y en términos con, digamos, el vecino, ¿no? Los ritmos que van, o sea, el ritmo en el que van cambiando estas limitaciones son siempre diferentes. Esto lo señalo porque va a ir va a tener añadidura con lo que vamos a ir hablando en un ratito más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir del envejecimiento? Que es un fenómeno global, ¿no? Que tiene obviamente consecuencias económicas, sociales y políticas, pero que es un fenómeno por el que todos los mortales vamos a atravesar, ¿no? Es una etapa del ciclo evolutivo, ¿no? Ustedes, los que por ahí vienen de las ramas SIP, sabemos que nacemos, atravesamos nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra adultez, y por último la vejez, digamos, ¿no? Es algo ineludible, en algún momento vamos a envejecer. Obviamente que hay vidas más cortas, hay vidas más largas, hay personas que envejecen, digamos,
en mejores condiciones, personas que envejecen de otra manera, pero es un proceso fisiológico ineludible y es parte de la vida, ¿no? Entonces no podemos ni negarlo ni esperar que no suceda. Y esto me parece también importante porque después lo vamos a ver mejor, pero cuando hablamos de envejecimiento activo tampoco implica negar la realidad de que estamos envejeciendo, ¿no? Es una etapa en la que las vulnerabilidades lógicamente aumentan, ¿está? Lo que hay que redefinir y repensar es cómo vamos a tratar estas vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué tratamiento se les va a dar? Hasta aquí las vulnerabilidades eran descarte, era una cultura, digamos, el retiro laboral implicaba, digamos, ¿no? Diría creo que el Papa Francisco, me parece que lo dijo, es el grupo del descarte, ¿no? El que ya no servía, el que ya no tenía que ser parte, porque como es más vulnerable, como ha perdido funcionalidad, deja de ser útil para la sociedad, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad súper exitista y muy valorado la juventud, bueno, el adolescentrismo del que hemos hablado muchos años, ¿no? Entonces, la tercera edad quedó, bueno, salen del mundo laboral, salen de la productividad, empiezan a tener déficit, quedan descartados. Hoy lo que se intenta es como revertir esa mirada y empezar a pensar que estas vulnerabilidades pueden tener un tratamiento que incluso incluye la inclusión, ¿no? Y el empoderamiento de estas características. Bueno, pero lo que sí me parece importante es como definir esto, ¿no? Es un conjunto de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos. Realmente hay cosas que cambian en la tercera edad, eso no lo podemos negar. Y estas cosas que cambian aumentan la vulnerabilidad del individuo al estrés y a la enfermedad ambiental. Esto era lo que les decía que me había adelantado. Entonces, ¿qué podemos decir, como venía diciendo, ¿no? La vejez va a ser entonces este subconjunto de fenómenos y procesos que forman parte del envejecimiento y que en esta etapa de la vida será cuando se vuelvan más evidentes los síntomas. ¿Se entiende? Nosotros nacemos, vivimos y crecemos envejeciendo, pero en la vejez, en esta etapa de la vida, es donde se va a volver evidente estos signos y síntomas, ¿no?, de que ya estamos viejos. Bueno, ¿qué cambia cuando envejecemos? ¿No? Porque eso es importante. Dijimos cambios morfológicos, cambios fisiológicos, cambios psicológicos, que significa cambios de formas, cambios en los afectos, en la mirada del mundo, cambio en la funcionalidad, ¿no?, de mi cuerpo. Entonces, cuando decimos qué cambia, vamos a decir, cambia el cuerpo, ¿no? No es lo mismo el cuerpo de una persona. Después de los 25 años aproximadamente se empiezan a observar estos cambios. Yo soy bastante autorreferencial en las clases, ¿no? Y yo siempre miro a las chicas sobrinas y digo, ay, disfruta tu piel, porque después de los 25, y realmente, bueno, biológicamente después de los 25 nos cambia la piel, después de los 30 nos cambia la audición, después de los 40 nos cambia la visión, digamos, ¿no? El cuerpo va evolucionando y esa evolución, como les dije, va presentando algunas vulnerabilidades. Cambia el entorno, definitivamente cambia el entorno. Muchas personas mayores van perdiendo amigos, van perdiendo pareja, van perdiendo hijos, en términos de que los hijos a veces se trasladan, se van a vivir a otro lugar, ¿no? Hay mucha soledad, que eso es un tema que por ahí no lo pongo tanto en la presentación, pero es algo de lo que observo muchísimo en las personas que acompaño. Cambia la actividad laboral, muchas personas se retiran del mundo laboral, digo muchas porque muchas siguen vigentes, pero otras muchas se retiran. Esto obviamente produce un cambio en la situación económica, ¿no? Para algunos se genera un momento de estabilidad económica, ¿no? Porque han logrado, bueno, ciertos objetivos y mandatos sociales, entonces ya tienen una situación económica estable, pero para otros implica cierta reducción en los accesos, ¿no? Por la jubilación a la que pudieron acceder o si no pudieron acceder. Entonces, necesariamente hay un cambio de situación económica. Se presenta la situación de generar nuevos proyectos, ¿no? Esto me parece súper interesante verlo porque nosotros de alguna manera, a medida que vamos creciendo, tenemos algunas demandas sociales que cumplir. No sé, sos niño, la escuela, sos joven, alguna profesión u oficio, luego te recibís y tenés que buscar un laburo, tenés que buscar una pareja, tenés que tener hijos. Bueno, hay ciertas demandas, ¿no?, que van de alguna manera marcándonos el camino. Y lo cierto que después de los 60, después de los 70, esas demandas ya no existen,
Y ahí es donde, bueno, se nos convierte en un desafío generar nuevos proyectos. Capaz que ya tenemos el auto que queremos, la casa que queremos, los hijos, los nietos, entonces es una etapa en la que generar desafíos es difícil. Y esto va muy de la mano después de la vulnerabilidad a trastornos psicológicos como la depresión, ¿no? En la que aparece la desesperanza, la pérdida de voluntad, la pérdida del interés, de la mirada hacia el futuro, ¿no? Porque ya no hay una necesidad, ¿no? de generar nuevos proyectos. Y después, otra de las cosas que también cambia es el tiempo libre, ¿no? Tenemos una disponibilidad del tiempo que a algunos los disfrutan muchísimo y a otros realmente les cuesta muchísimo ocuparlo, administrarlo, ¿no? Entonces, es necesario saber que cuando pasamos los 60, algunas cosas cambian, e incluso esas cosas nos vuelven más vulnerables. Ahora, ¿cómo cambian estas condiciones? Bueno, lo dijimos hace un rato. No son en todas las personas los cambios de la misma manera, ¿no? Entonces, los modos de envejecer se van a ir expresando en diferentes áreas o aspectos. Por un lado, se van a expresar en la salud. Hay personas que envejecen con un deterioro muy grande de su salud y hay personas que envejecen sin deterioro prácticamente. Se va a ir reflejando en la dependencia. Hay personas que pueden conservar su autonomía y su independencia hasta los 90 años, esto es, se cocinan solos, viven solos, pagan sus impuestos, y hay personas que a partir de los 60 necesitan que algunas personas les resuelvan cuestiones, tanto así que hay personas que necesitan una asistencia geriátrica, ¿no? La calidad de vida, no todas las personas tienen, ahora después vamos a ver qué es la calidad de vida, ¿no? Me parece importante hacer una definición de ese concepto, pero no todas las personas, digamos, tienen la misma calidad de vida, y después la posibilidad de participar activamente en la sociedad. Esta heterogeneidad, obviamente, está condicionada por factores históricos, por factores socioeconómicos, culturales y personales. No es que uno de un día para el otro, digamos, está en la condición en la que está. Es una construcción que vamos desarrollando o tautológicamente construyendo a lo largo de la vida, y bueno, eso va a ir determinando en el lugar que nos encuentre a los más 60. No sé si vamos bien o hay alguna, ya dejé de verlos porque si no, no podía ver las filmitas, así que veo poco las caras. Bueno, entonces, acá retomé unas palabras de Silvia Gascón, que es una referente en Argentina en tercera edad, y ella dice algo así como: la edad por sí misma no es una variable para caracterizar a una persona y tampoco puede ser un criterio para asignar recursos. Entonces, desde este lugar, como no podemos pensar a la variable como los más 60, listo, ya está, los dejamos en el grupo de los que están vulnerados y con deterioros, la psicología inaugura este concepto de trayectorias del envejecimiento, ¿está? Que lo que intenta hacer con este concepto es categorizar la heterogeneidad. Es difícil, obviamente, establecer categorías, esto es una discusión teórica y técnica siempre en nuestras ramas, pero bueno, lo cierto es que para mí las categorías nos sirven para, de alguna manera, tener un mapa conceptual de cómo yo puedo intervenir en función de algunas características de la población que atiendo. Y este concepto de trayectorias del envejecimiento a mí me ha servido muchísimo a la hora de pensar las estrategias de intervención en los grupos y también a la hora de acompañar a los familiares. Una de las cosas que hago es el acompañamiento a familiares con personas con trastornos neurocognitivos mayores, ¿no? Es decir, Alzheimer, demencias. Entonces, es muy útil poder mostrar este trazado, ¿no? Cómo, en qué evolucionó, digamos, este momento de la vida, que sabemos que había otras posibilidades, pero bueno, ha hecho este recorrido y ese recorrido requiere una atención particular, ¿no? Esa es la forma en la que para mí es importante poder diferenciarlo. Bueno, no sé cómo vamos hasta acá. Si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Todavía no hay ninguna pregunta. Cualquier duda que tengan o aporte que quieran realizar lo pueden hacer en el chat y las vamos preguntando. Buenísimo. Bueno,
Entonces, ¿qué serían las trayectorias del envejecimiento? Bueno, son estas categorías que dividirían a las personas mayores en 3 grupos. Uno es el envejecimiento normal, que ahora vamos a ver cuáles son las características. Otra es el envejecimiento patológico, y por último estaría el envejecimiento exitoso, que es el del que vamos a hablar en mayor profundidad. ¿Quiénes son las personas que integran el grupo de personas que envejecen normalmente? Son aquellas personas que crecen sin patología, pero que tienen un alto riesgo de padecerla. ¿Está? ¿Qué significa esto? En términos cognitivos, por ejemplo, porque esto no lo señalé, pero me parece importante, ¿no? Que 2 de las cuestiones que trazan, digamos, ¿no? Esta etapa de la vida del envejecimiento, ¿no? de la tercera edad, como dijimos, son los cambios fisiológicos y los cambios psicológicos, pero en términos fisiológicos podríamos dividirlos en cognitivos y físicos, ¿está? Porque una de las mediciones, ¿no? que marca el cambio, digamos, fisiológico tiene que ver con el envejecimiento del sistema nervioso, ¿no? Nuestro sistema nervioso es la estructura orgánica que a nosotros nos permite recibir información del medio, procesar y dar alguna respuesta a esa información. Bueno, en términos cognitivos, el sistema nervioso se vuelve muy vulnerable en la tercera edad, ¿no? Por el desgaste, por el desuso, por el funcionamiento automático. Nosotros, cuando somos jóvenes, estamos, desde niños hasta la adultez, estamos demandados, ¿no? por el ambiente, nos demanda la tarea, nos demanda el laburo, nos demanda, no sé, la programación de un viaje. Entonces, nuestro cerebro está constantemente activo, ¿no? Está todo el tiempo respondiendo y resolviendo situaciones, entonces es una máquina que está funcionando. Ahora, cuando llegamos a los 60, 70, muchos de esos desafíos ya no configuran desafíos, ya sabemos manejar, ya sabemos leer, ya sabemos escribir, ya sabemos, tenemos un montón de habilidades adquiridas que ya dejaron de configurar un desafío para nuestro cerebro. Entonces, muchas veces esos procesos se vuelven automáticos. Ahí ahora vamos a darles el ejemplo. Una de las cuestiones más normales que pasan en el envejecimiento normal es que las personas se quejan de las fallas en su memoria, ¿no? Que tiene una forma, digamos, categórica de nombrarse, que son las quejas subjetivas de memoria, ¿no? ¿Qué son las quejas subjetivas de memoria? Son los olvidos frecuentes que empiezan, digamos, a generar una percepción de que yo estoy perdiendo funcionalidad en la memoria, ¿no? Esto, ahora lo vamos a ver, es importante en la clínica poder diferenciar el olvido benigno del olvido patológico, ¿no? Acá es donde tenemos que estar súper formadas las personas que trabajamos con salud y que recibimos a estos pacientes, porque muchas veces caemos en el sesgo de decir, no, es normal por la edad, y no es tan normal por la edad, ¿no? Para eso, obviamente, existen evaluaciones neuropsicológicas que nos permiten despistar, ¿no? Qué es lo normal y qué es lo patológico. Pero lo cierto es que este es un buen ejemplo para mostrar cómo, a medida que vamos creciendo, nosotros empezamos a automatizar algunos procesos y algunos mecanismos, entonces nuestro cerebro se vuelve más vago. El cerebro es un músculo, ¿no? Si nosotros no salimos a trotar, no salimos a correr, nuestros músculos se debilitan y empezamos a tener peor flexibilidad, menor capacidad de desplazamiento, bueno, etcétera, etcétera. Lo mismo le pasa al cerebro. Entonces, en el grupo que envejece normalmente, esto es muy común porque no se integran o no participan de actividades que vuelvan a su cerebro más activo, ¿está? Yo siempre les pongo el ejemplo de que muchas veces nosotros decimos, no sabemos si cerramos o no la puerta con llave, si pusimos o no la alarma del auto. Bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Con que hemos vuelto automáticos esos procesos. No estamos poniendo atención a esas situaciones. Entonces, nuestro cerebro ni siquiera registró que lo hicimos. Eso, en términos fisiológicos y anatómicos, lo que hace es que haya lucecitas que se apaguen en el cerebro, ¿se entiende? No se prenden, porque no se usa, lo dejamos automático, en off, ¿se entiende? Entonces, este grupo, si no atiende estas quejas y tiene, digamos, otros antecedentes, corre riesgos de evolucionar en
un envejecimiento patológico, ¿no? Es el grupo del medio, el que tiene que decidir, digamos, de qué lado quiere estar, si el envejecimiento exitoso o el envejecimiento patológico. Hoy por hoy, el factor de mayor riesgo, yo se lo comentaba a las chicas recién, el factor de mayor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas está asociado a la edad. ¿Qué significa eso? Estamos viviendo más años, por lo tanto tenemos más riesgo de enfermarnos de demencias, ¿está? Que no tiene que ver solo con la calidad de vida, sino tiene que ver con el tiempo de vida que tenemos. Hay personas que tienen una reserva cognitiva enorme y sin embargo se enferman más. La explicación genética de las demencias es para un grupo muy chiquito, eso también es importante saberlo, hasta ahora. No porque uno dice genético, no, la realidad es que no es genético, digamos. Hay un grupo muy chiquitito, digamos, sobre el que se desarrollan estas patologías por alteraciones genéticas, y hay otro grupo que se desarrolla por vulnerabilidades, por factores de riesgo. Bueno, uno de los factores de riesgo tiene que ver con esto, ¿no? Con el automatismo, con el aislamiento, con el sedentarismo, ¿está? Con no poner en acción el cerebro. Más del 70% de los adultos mayores de 75 años presentan quejas subjetivas de memoria, ¿no? Y son los que se acercan a la consulta. Y ahí es donde se vuelve una responsabilidad para quien los atiende entre poder despejar si se trata de un cambio cognitivo benigno que está asociado a la edad y que nos señala de que esta persona necesita estar un poco más en actividad, o ya es un indicador de una alteración de memoria asociada a una patología neurológica o neuropsiquiátrica, ¿no? Por eso es tan importante conocerlo. Romina, hay una pregunta con respecto a la plantilla anterior que dice qué serían los actos compensatorios. Los actos compensatorios tienen que ver con, por ejemplo, que a ver, para que me queda mejor de este lado, me cambio la pantalla. Los actos compensatorios, digamos, tienen que ver con las estrategias que por ahí las personas usan para compensar la pérdida. Entonces, tiene un arma de doble filo, porque en realidad está bueno, ¿no? Qué sé yo, anotárselo en la heladera el turno con el médico, pedirle a alguien que le avise, qué sé yo, no sé, como buscar recursos que te ayuden a compensar estas fallas que vos tenés de memoria. Compensarían el déficit que se presenta. En algunos casos es un recurso y te ayuda, digamos, es como tramposo, ¿por qué? Porque por un lado no desafía a la función cognitiva, ¿se entiende? O sea, si vos ya lo dejas anotado en un papel, listo, no haces ningún esfuerzo en tu cerebro porque está pegado en el papel. Ahora, por otro lado, lo que digamos, en qué te favorece es en que mantenés mayor autonomía, porque no estás llamando a tu hijo para que te avise. El problema es cuando nosotros nos volvemos cuando no usamos este tipo de actos compensatorios y usamos otros que nos vuelven dependientes del ambiente, del estilo, no, mi marido me da la medicación porque yo me olvido, no, mi hija me tiene que llamar para darme la medicación porque me olvido, me llevan al médico porque me olvido, no puedo manejar más porque, viste, como que empiezan a limitar su funcionalidad cotidiana para compensar esas quejas de memoria, porque tienen alterada la percepción de que no se están acordando nada, cuando en realidad son olvidos benignos. Pero eso es importante despejarlo, porque a veces no son benignos y a veces son una alerta de un posible deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo mayor. ¿Se quedó claro la respuesta? Sí, acá aportan o registrar todo en calendarios digitales. Claro, por ejemplo. Por eso digo, es un arma de doble filo, porque por un lado en realidad está bien, de hecho son parte de las estrategias de intervención que uno hace, ¿no? Pero lo que hacemos es no ejercitar la función cognitiva. Lo que pasa es que ganas independencia, y eso está bien en ese momento de la vida, digamos. Tampoco uno se va a volver terco en tratar de acordarse a qué hora es el turno. Si el turno no aparece, muchas veces las personas con envejecimiento normal tienen muchas preocupaciones, digamos, no son personas que están muy atentas a los temores sobre qué le pasará a los hijos, a la situación económica. Entonces, a veces las fallas de memoria están asociadas no a un declive de la función cognitiva, sino a el estrés cotidiano que están viviendo, ¿tá? No tienen fuentes de placer, fuentes de relajación. Entonces, ¿qué sucede? Están tan pendientes de lo que están pensando en términos de preocupaciones
que después en lo cognitivo empiezan a fallar. Pero vos haces una evaluación neurocognitiva y en la función cognitiva te da bien, porque en términos, digamos, dentro de los parámetros, su función cognitiva estaría conservada, ¿se entiende? Pero me parece sí como importante de este grupo que es destacar que es un grupo que envejece normalmente, que se empiezan a envejecer normalmente, que significa que se empiezan a hacer evidentes los signos y síntomas de la vejez, y que depende de ellos, digamos, cómo va a ir evolucionando a lo largo de la vida en función de la cantidad de años que vivan. Una de las cosas que podemos encontrar en este grupo son las quejas subjetivas de memoria, que son las que nosotros como profesionales tendríamos que despejar para ver que no pasen al otro grupo. Clínicamente, yo acá no me quiero meter mucho porque soy psicóloga, pero una de las características, digamos, por las que, digamos, con las que están presentes en el grupo que envejece normalmente, pueden ser la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, la pongo ahí entre comillas porque hay gente que, bueno, que tiene la diabetes tipo 2 y la tiene controlada, y el estrés, pero que son todos aspectos que configuran los factores de riesgo para evolucionar en demencias. ¿Se entienden? No está diagnosticada la enfermedad, pero si no se cuidan pueden tener por la diabetes una ACV, por la hipertensión un accidente cerebrovascular, una demencia vascular, digamos, son todos elementos que si no se atienden, que si no se revierten, que si no se controlan, evolucionan en un envejecimiento patológico. ¿Qué es el envejecimiento patológico? Bueno, es la categoría en la que, digamos, la categoría que incluye a las personas en las que predomina la enfermedad, y con la enfermedad la pérdida de autonomía, ¿no? Uno de los parámetros para pensar en la patología en la tercera edad tiene que ver con la autonomía. Autonomía en términos de capacidad de desenvolverse en la vida diaria, ¿no? ¿Qué tan bien nos llevamos con las actividades instrumentales, con la posibilidad de pagar nuestras cuentas, con la posibilidad de hacer nuestras compras, ¿no? En la vejez eso se vuelve muy vulnerable si no se atiende y si hay alguna patología presente. ¿Cuáles son los trastornos que pueden presentarse en términos patológicos? Yo no me voy a detener acá, pero me parece re importante mencionarlos, son el deterioro, el trastorno neurocognitivo mayor, que dentro de los trastornos neurocognitivos mayores tenemos al Alzheimer, a las demencias vasculares, a las demencias frontotemporales, las demencias por cuerpos de Lewy, el deterioro cognitivo leve, que ahora lo vamos a ver, la depresión y la discapacidad. Todos estos trastornos son los que hacen que el sujeto pierda autonomía en la vida diaria. Y cuando un sujeto pierde autonomía en la vida diaria, es un sujeto que está envejeciendo patológicamente. Es justamente todo lo contrario del envejecimiento activo, del envejecimiento exitoso. Nosotros lo que tenemos que lograr es acompañar a que las personas vivan con dignidad, con independencia y con participación hasta el último día de sus vidas. Algunas personas, por estos condicionantes que vimos anteriormente, que tienen que ver con los históricos, con los culturales, con los individuales, o sea, que son físicos, psicológicos, genéticos, envejecen en esta línea. Esto es difícil de explicar, muchas personas dicen, ¿por qué le pasó a mi papá? Siempre hay mucho elemento de hecho ahora este grupo, yo les contaba recién que yo trabajo en el Centro San Rafael, que es un centro de evaluación, y en conjunto en la facultad con Alfredo Ruiz, y ellos están investigando cuáles son los factores, digamos, de riesgo, ¿no? En términos de que piensan que hay alguna asociación entre el estrés y las demencias, ¿no? Pero bueno, todavía eso está como en investigación. Ustedes piensen que dentro de lo que es el envejecimiento tampoco hay mucha gente investigando y produciendo material. Bueno, la otra categoría, dentro del envejecimiento patológico, entonces dijimos que había dos categorías, cuatro puse yo, pero las vamos a decir dos grandes. El deterioro cognitivo leve y los trastornos cognitivos mayores. El deterioro cognitivo leve es una categoría diagnóstica que se utiliza para diagnosticar a las personas que no cumplen con criterios de demencia, pero que sí pueden evolucionar en la demencia porque tienen déficits cognitivos. ¿Qué son los déficits cognitivos? Nosotros hacemos evaluaciones que miden lo normal y lo que se desvía de lo normal. En el deterioro cognitivo hay una desviación amplia con lo normal que no llega a calificar en demencia, y que cómo lo ve la persona o el familiar como un cambio en su funcionamiento. No, nosotros no podemos decir tiene un deterioro cognitivo leve cuando siempre le costó prestar atención, por ejemplo, no siempre fue distraído. Bueno, eso no es deterioro.
los deterioros y los cambios se ven cuando empieza a haber un cambio en la funcionalidad, cuando uno dice, che, ahora pierde las llaves todo el tiempo, se olvida dónde dejó la billetera, ayer tenía que tomar la medicación y no la tomó, cuando uno empieza a ver que hay un cambio en el funcionamiento de esa persona, que no se mantiene estable. Cuando se produce ese cambio, sí. Y Romina, hay otra pregunta que dice, ¿la pérdida de autonomía tiene que ver también por ser considerados incapaces desde la familia o el Estado? Sí, eso es como... ahora después lo podemos ver un poco más, pero ahora, por ejemplo, bueno, me adelanto, ya lo charlo, con el tema del COVID, vieron que yo le puse una sola filmina, ya estoy como presidente, una sola plantilla, digamos, para poder describirlo y no meterme tanto en el tema, pero una de las cosas que apareció en varias de las encuestas, yo leí resultados de 3 encuestas, o sea, viste, como que compartí esa información. Una que hizo Alfredo Ruiz acá en la zona, casera, digamos, ¿no? Porque ellos querían evaluar, no lo hicieron a modo de investigación, lo hicieron para conocer un poco la situación actual. Otra que hizo Carlos Mías en Córdoba, y otra que hizo la Universidad y Salud con la dirección de Silvia Gascón. Bueno, y los 3 coinciden en lo mismo, ¿no? Hubo una discriminación por edad en relación al COVID, ¿no? A las personas mayores se les prohibió salir de su casa sin, de hecho hubo una revocación legal sobre esta prohibición, sin consultar si tenían, sin consultar, ¿cómo sería la formulación, digamos? Sin habilitarlos a que ellos pudieran decidir si era adecuado o no. Cuando es un grupo cuando es el grupo que mayor aceptación tuvo de la cuarentena, y cuando por otro lado te dicen, yo ya a los 70 pues me supe cuidar. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera tienen estrategias de autocuidado y de conservación. Entienden que el virus es peligroso, entienden que tiene que quedar en sus casas, pero empezó a circular una cuestión así de infantilismo, los abuelitos, cuidémoslo, tanto así que a mí me ha pasado estar en situaciones de llamar a algunos hijos y decirle, mirá, tu papá te agradece que le hagas las compras, pero prefiere elegir en la mercadería, ¿no? Porque la queja era, me trae el yogur más caro, me trae, ¿viste? Cuando en realidad había un criterio, obviamente, de cuidado y de protección, porque es el grupo de mayor vulnerabilidad, pero la queja del grupo era, nosotros sabemos cuidarnos, tomaríamos las medidas de precaución, sabríamos a qué lugar ir, sabemos en qué lugar asistir, ¿viste? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con las medidas que adopta el Estado y con esta mirada infantilista, ¿no? De los abuelitos. Una de las colegas dice, no todos son abuelos, sí, realmente, hay muchas personas que tienen 70 años y que tienen hijos que no tienen hijos, no son abuelos, ¿no? No configuran esa categoría. Entonces, la autonomía se puede perder, obviamente, por las políticas del Estado. Una de las cuestiones, por ejemplo, que ha perdido mucha autonomía ha sido la inclusión de las tarjetas de débito, ¿no? Las personas no se les ha enseñado a usar tarjetas de débito, o no se les ha enseñado a trabajar con cajeros automáticos o con el home banking, por ejemplo, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que ir los hijos a cobrar, cuando estarían en total condiciones de ir a cobrar su sueldo y administrar su sueldo como les parezca. Y esa manera hace que los hijos se intervengan, y bueno, y ahí ya me pongo media sistémica, obviamente que produce un desorden, porque primero están los grandes y después estamos los chicos. Entonces, si un chico se ocupa de mandar a un grande, de indicarle a un grande qué es lo que tiene que hacer, va a haber malestar, porque es un desorden sistémico. Primero están ellos y después nosotros, ¿no? Entonces, por ahí hay políticas que están re buenas, digamos, en términos de agilizar y ayornar, porque las personas tienen que tener tarjeta de débito, pero hay que enseñárselas a usar para que sostengan su independencia y su autonomía, ¿no? Tiene que ver con estas cuestiones, disponer a alguien durante mucho tiempo al lado de un cajero, no sé. Yo ahí en las políticas públicas no me puedo meter porque no trabajo y no es mi campo, ¿no? Por ahí están más entrenados ustedes, pero hay cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Que por ahí se toman algunas decisiones en las que obviamente se atenta contra la autonomía, porque no están bien pensadas. Para una persona mayor la tecnología es algo súper complicado. Ahora no es imposible. La pandemia, uno de los logros que puso en evidencia es que las personas mayores pueden usar la tecnología. Yo, mi experiencia, creo que digo, es una de las alegrías más grandes de la pandemia. Bueno, las chicas leyeron ahí, trabajo con grupos de adultos mayores, y bueno, y dije, listo, me quedé sin laburo cuando me enteré de que nos quedamos
encerrados en casa porque era el grupo más vulnerable, y un día dije, bueno, voy a empezar a probar con Zoom, a ver cómo me va, y bueno, todos los lunes a las 3 de la tarde tenemos un grupo con Zoom, todos los martes a las 10 de la mañana tengo un grupo por WhatsApp para el que no puede usar Zoom, y los lunes a las 4 de la tarde tengo otro grupo con WhatsApp asistido por los hijos, digamos, ¿no? Es como que, bueno, de acuerdo a las características de cada grupo, se fue como logrando algo diferente. No saben lo agotador que fue lograr que lo aprendieran a usar, pero la alegría que generó poder conectarse a través de este medio. Entonces, es viable que se use la tecnología. Solamente que hay que tener dedicación y tiempo de enseñanza porque la posibilidad de aprendizaje sí intacta, pero con otro ritmo, a otra velocidad, ¿no? Eso también es importante en términos cognitivos. Las personas mayores pueden seguir aprendiendo. Esto, incluso hay pruebas, esto tómenlo así con repinzas, porque si no se lee adecuadamente se entiende cualquier cosa, pero hay pruebas que han mostrado algunas diferencias neurológicas en el hipocampo, que es una estructura del cerebro que está asociada al aprendizaje. Pero lo interesante es que esas pruebas muestran diferencias sutiles en el hipocampo de las personas con Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros pensábamos que una persona con Alzheimer, listo, moría el cerebro, no funcionaba nunca más. Y ahora la ciencia dice, mira, acá hay una capacidad mínima de aprendizaje. Entonces, la plasticidad cerebral sigue permaneciendo. La plasticidad cerebral es esta capacidad que nosotros tenemos de aprender, de incorporar, de reparar esas funciones que tenemos perdidas. Bueno, se logra con mayor efectividad cuando sos más joven, pero se mantiene en el tiempo con otras características a lo largo de todo, hasta el último día de tu vida, ¿no? Bueno, sí. Tommy, otra pregunta, en realidad es un aporte. Los adultos mayores pierden la autonomía porque el 80% de la familia no colabora. A ver, Después dice, el andamiaje social es fundamental durante toda la vida, pero sobre todo en la situación de los adultos mayores es más necesario contar con esa red de apoyo familiar. Y sí. Bueno, eso, bueno, es como para seguir conversándolo por ahí, no me voy a detener tanto, pero el aislamiento es el mayor factor de riesgo de patología en términos cognitivos y psicológicos, ¿no? Cognitivos porque cuando yo estoy aislado pierdo demandas, o sea, mi cerebro funciona, yo les dije, el sistema nervioso responde al ambiente y ofrece una respuesta. Ese es un desafío, si yo no tengo demandas, no funciona. Y el aislamiento no produce demandas, uno se vuelve automático, hace una rutina interna, nada es novedoso, entonces el cerebro se vuelve vago, se vuelve débil, se vuelve poco estimulado, entonces pierde demanda. Eso por un lado. Y por otro lado se favorece la depresión. Si no hay acompañamiento, digamos, se favorece mucho la depresión. Bueno, sigo cortito con esto, estoy mirando más o menos el tiempo para, no sé cómo vamos, ya creo que es 1 horita. Bueno, entonces el deterioro cognitivo leve sería ya hay una evidencia de que hay alguna alteración cognitiva, no es un deterioro benigno, es un deterioro que va marcando una tendencia diferente en el rendimiento cognitivo y que si no es tratado, obviamente puede evolucionar a una demencia. Las demencias son una afectación neurológica progresivas e irreversibles hasta aquí. Hay demencias reversibles, son muy pocas, no me voy a meter en el tema, pero la mayoría de las demencias son irreversibles, producen un deterioro cognitivo muy grave y una repercusión funcional significativa, que obviamente limita la autonomía del individuo en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Interfiere significativamente. Este es un tema, como yo había hablado en un momento con Virginia, se puede hacer hasta un seminario sobre este tema, porque acá no solamente entran, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la evaluación diagnóstica, con las intervenciones multidisciplinarias como de neurólogo clínico, sino que también entra otro contexto que es re importante, que es el del cuidador, ¿no? Es tan grave la afectación en la limitación de la autonomía que muchas veces se enferman las personas que los cuidan. Y ahí tenemos el síndrome del cuidador. En Neuquén me parece como importante señalar que hay un grupo de ayuda mutua que se llama ALMA, que ahora están funcionando por Zoom, lo digo por si hay alguna persona que esté interesada, puede participar de la plataforma, es un grupo gratuito, abierto, y que acompaña a las personas que tienen familiares con alguna demencia
alguna demencia, algún trastorno neurocognitivo, ¿no? Se ponen ALMA en internet, lo encuentran, y hoy como tenemos esta cosa de la pandemia, tienen reuniones semanales por Zoom, así que piden acceso y pueden participar gratuitamente, y van a recibir el apoyo, la contención y el acompañamiento frente a estas situaciones tan complejas, ¿no? de la vida. Bueno, y el otro punto, que tampoco me voy a meter demasiado, pero también es importante saberlo, que hace a un envejecimiento patológico, es la depresión. La depresión y la demencia son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en el adulto mayor. Muchas depresiones evolucionan en demencia, o al revés, muchas demencias inician en depresiones. Hay muchas vulnerabilidades, como les dije, el aislamiento, las pérdidas. Es una situación que es una etapa de la vida que pone muy a riesgo a las personas de padecer este tipo de trastorno psiquiátrico, y tiene un costo altísimo en la calidad de vida, en la comorbilidad y obviamente en la vida, porque, bueno, ahí se prendió un audio. ¿Hay alguien con el audio, me parece, activado? Ahí está, bueno. Es un grupo que tiene un alto factor de riesgo de suicidio también, entonces es una patología que hay que atender, y que obviamente produce una discapacidad enorme. De hecho, está pensado que para esta época más o menos es la tercera categoría, digamos, patología a nivel mundial que produce pérdida de autonomía y discapacidad, la depresión. No solo en los mayores, ¿no? Sino en general. Bueno, y por último está la categoría del envejecimiento exitoso, que es al que queríamos llegar, que es el grupo de personas que se caracteriza por tener un alto funcionamiento y un bajo riesgo de sufrir patología, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Primero va a tener que ver con la percepción del bienestar subjetivo de la persona, ahora vamos a ver qué es eso, y de un buen funcionamiento cognitivo y físico, ¿no? Hay que tener un bajo riesgo también de sufrir enfermedades que ocasionen discapacidad, como dijimos antes, y un alto compromiso en actividades sociales y productivas. Hay dos modelos de envejecimiento que me parece importante, ¿viste? Esto lo dije así un poco a grandes rasgos, porque ahora me voy a poner un poco más en profundidad. Está el envejecimiento exitoso, que tiene que ver con esa habilidad, porque a mí me parece re importante como comprender, o sea, cómo se logra, es una construcción, ¿no? Pensar que el envejecimiento no es que uno cae en un grupo o en el otro, ¿no? Esto se construye, de alguna manera uno decide cómo quiere transitar su vejez. Después tengo otra filmina en la que hablo de esto, pero digo, decide también entre comillas, obviamente no podemos negar que no todos crecen en las mismas condiciones económicas, sociales y culturales, e incluso biológicas. No todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Hay gente que está más favorecida y hay gente que está menos favorecida. Pero lo cierto es que es una construcción, ¿no? Es como pensar la resiliencia. La resiliencia es una capacidad adaptativa que nos vuelve más fuerte, más vulnerable, más fortalecidos frente a la vulnerabilidad, pero también es una construcción, no es a lo que nos toca la varita mágica del resiliente y el no resiliente. Digamos, son aspectos que uno individualmente y como sociedad puede favorecer, puede desarrollar, y que tiene que ver con una mirada positiva de la vida y una mirada concentrada en los recursos que sí están presentes, ¿no? Entonces, dentro de lo que, digamos, de las propuestas, el envejecimiento exitoso tiene que ver con, obviamente, esta habilidad para mantenerse lejos de la enfermedad, con un alto nivel de actividad física y mental, y un compromiso con la vida a través de mantener las relaciones interpersonales y una participación activa, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que propone la OMS, ¿no? Para la OMS el envejecimiento activo, porque vieron que hay varios conceptos, envejecimiento de éxito, envejecimiento activo, envejecimiento saludable, no son como distintos modelos, distintas líneas. Para la OMS el envejecimiento activo tiene que ver con ese proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen. ¿Qué es esto? Básicamente es acción.
acción y participación continua en aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos. Ahora, esta acción, es donde yo me quiero parar, no depende solamente del señor de 70. Va a depender, obviamente, de los recursos y de las políticas públicas, privadas, de los espacios que se generen para que la persona mayor tenga posibilidad de participación, ¿no? Si nosotros seguimos pensando que al abuelito, como les dije hace un ratito, en la casa, mirando la tele todo el día, sin, digamos, posibilidades o capacidad de intervención en el medio en el que vive, no vamos a favorecer nunca este envejecimiento activo. Hay que generar políticas concretas, ¿no? Hay una película ahora que es muy pochoclera, pero me parece que trabaja bastante, pone en evidencia la temática, se llama Pasante de Moda, es muy pochoclera, no se las recomiendo para un domingo, pero es interesante ver cómo pone en evidencia esto, ¿no? De qué pasa con las personas cuando se retiran de su ámbito laboral y desean seguir en actividad. ¿Qué pasa en términos de ganancia, ¿no? Hoy muchos países europeos están incluyendo a los más 70 por la experiencia, por el recorrido teórico que tienen, ¿no? Como reivindicar ese lugar, digamos, desde un lugar de utilidad. Pero parece que hay que cambiar las representaciones sociales, ¿no? Esta idea de que el adulto se retira y ya no tiene injerencia en nuestra sociedad es lo que hay que transformar para poder pensar a un envejecimiento activo en términos de participación continua, ¿no? Esto de llamar a alguien para que participe confiando en su capacidad participativa y no ninguneándolo o no discriminándolo por la edad y por el momento vital en el que está, ¿no? Ese es, me parece, la tensión que tenemos que resolver cada uno de nosotros, porque en general el adulto se ve a sí mismo mucho más productivo en relación a cómo lo vemos los jóvenes. Entonces es una atención de los jóvenes, no de los adultos. Lógicamente se vuelve una profecía autocumplidora, si yo le digo no servís para nada y no vas a funcionar, y bueno, en algún momento se la va a creer, digamos, ¿no? Pero cuando uno puede empezar a transformar esta representación social de que algo pueden aportar, incluso esto de que algo pueden aportar es visibilizar lo que aportan, ¿no? Muchos adultos mayores hoy son proveedores de sus hijos en términos familiares, son los que donan hogares, donan casas, cuidan a sus hijos mientras los padres están trabajando, son los que gestionan el asado del domingo, digamos, es como visibilizar esa acción participativa que tienen, honrarla y reivindicarla, pues me parece que, lo que nos pasa es que quedaron como por fuera del sistema, porque el retiro laboral marca un poco esta diferencia, que cuando uno escucha a los expertos dice esto, bueno, es retiro laboral, no retiro de la vida, ¿no? Entonces, la acción tiene que ver con esta posibilidad de participar continuamente en aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos. Romina, hay un aporte, antes de la conclusión, que dice, escucho y pienso en todas estas concepciones, cómo están atravesando su etapa los niños de hoy, cómo serán en su adultez. Los niños institucionalizados, ¿cómo vivirán su vejez? Es autopregunta. Claro, sí, es complejo. Bueno, ahí es donde está la revisión que tenemos que hacer en términos de que la vejez no se construye en la vejez. La vejez es un producto de una construcción que hacemos desde que nacemos, ¿no? Tanto individualmente como socialmente. Es un momento social muy difícil para pensar en el futuro, ¿no? La verdad que hoy estamos en un momento de pandemia donde lo que reina es la incertidumbre, ¿no? Entonces, por ahí las proyecciones a largo plazo se vuelven incluso hasta angustiantes. Por ahí a veces es importante concentrarnos en redefinir lo que va pasando hoy. Yo les digo, el COVID es una oportunidad enorme para reivindicar y revisar esto porque puso en evidencia la discriminación por edad. Es tan triste una de las cosas que adoro de la pandemia es la posibilidad de estar en muchos lugares sin moverme de mi casa, y bueno, participé de un seminario en el que participaban gente de España, Colombia, Chile y Argentina. Y yo no podía creer que en España realmente un criterio de atención fue la edad.
Cuando la edad superaba los 80 años y el servicio se veía colapsado, no había asistencia. E incluso si había geriátricos, también eran lugares en los que la asistencia no se terminaba de cumplir. Entonces, sigue habiendo una discriminación por la edad, ¿no? Esto es algo que muchas instituciones a nivel internacional están intentando redefinir, ¿no? El edaísmo, ¿no? Esto de decir, bueno, el abuelito, el viejito, el que no puede decidir, el que hay que hacerle las compras, ¿no? Sin poder evaluar. ¿Para qué yo traje lo de las trayectorias del envejecimiento? Porque ese es un criterio. Obviamente que si yo tengo una persona con Alzheimer no puedo exigirle que vaya a hacer compras, porque le voy a hacer daño, porque no va a ser exitoso. Pero si yo tengo una persona con 80 años que no tiene ningún problema cognitivo y que se puede trasladar y que capaz tarde 6 horas ni que volver, porque va a tardar un rato, bueno, es su plan. Para muchas personas es un plan, ¿no? Ir a hacer compras, ir a pagar los impuestos, ¿no? Muchas veces nos sorprendemos y decimos, los que más salen son los viejos, y sí es el plan. No tienen otras actividades dentro de la casa. Obviamente que es una discusión, no podemos decir, bueno, que salgan, pobres, los viejitos, también sería discriminarlos. Me parece que hay que generar las condiciones para que puedan hacer sus compras, como se hizo en muchos lugares, no sé. Bueno, acá donde yo vivo estuvo buenísimo eso, se separó por turnos, las personas mayores entraban en un horario determinado, ahora me parece que está un poco más desorganizada la cuestión, pero hubo así como una intención de seguir ofreciendo autonomía, digamos, y posibilidad de que cada uno, digamos, realice sus actividades como las venía haciendo. Bueno, me queda un poquitito más. Romina, sí. Hay dos preguntas, un aporte y una pregunta en relación al COVID, digamos, pero vos vas a tocar en un ratito también ese tema. Me pregunto cuánto es el impacto para los adultos mayores ahora con el aislamiento, cuánto están perdiendo durante este periodo. Bueno, ahora lo vemos, sí, ahí lo vemos. Termino con esto y ya lo vemos. Bueno, y la conclusión de esto, y ahora paso rapidito a otras dos cuestiones y ya cerramos, es que el envejecimiento es único, que cada persona es quien decide, entre comillas, porque como les dije, también sabemos que está atravesado por otras variables que no tienen que ver con las individuales, cómo desea vivir esta etapa, y digamos, decidimos vivir desde la enfermedad o desde la salud. Pero obviamente esto está influido por el contexto, por eso no siempre uno decide, digamos, ¿no? Hay cuestiones que vienen de la mano de otros factores. Y que hay una aceptación de la vida y del individuo, o sea, si hay una aceptación de la vida y del individuo, permanece física, psicológica y socialmente activo con independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria, ¿no? Esta posibilidad de pensar, digamos, al individuo en acción y participación, ¿no? Bueno, yo lo que había retomado eran dos conceptos que me parecía importante en relación al envejecimiento activo, que tenían que ver con el concepto de calidad de vida y de bienestar subjetivo. Por el tiempo los voy a pasar bastante rapidito. La calidad de vida va a tener que ver con esa percepción individual sobre la posición en la vida y el contexto del sistema cultural y los valores en los que viven, digamos, ¿no? Qué tan a gusto me percibo en relación a estos elementos que me rodean y que incluyen a la sociedad. Esto implica cómo me siento físicamente, cómo me siento psicológicamente, cómo evalúo mi nivel de independencia, cómo me evalúo en mis relaciones sociales, cómo me evalúo en el medio ambiente y cómo me evalúo en relación a mis creencias y convicciones, ¿no? ¿Qué nivel de participación tengo en estas áreas? A mí estas cuestiones siempre me sirven como para poder hacer la revisión, de decir, bueno, estos son los aspectos, a ver, cuál es el más vulnerable, cuál es el más fortalecido, ¿no? Como hacer una evaluación general de los grupos, pero teniendo en cuenta estas dimensiones. Básicamente, los parámetros para la OMS en relación a calidad de vida son salud, seguridad y participación, digamos, ¿no? Son estos tres elementos los que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que repetí un montón de veces salud y participación, digamos, ¿no? Es poder mantener el acceso a la salud, ¿no? Y la atención a la salud, y después, por otro lado, generar políticas de participación, ¿no? Que incluyan y no que excluyan, ¿no? Esas serían como las dos cuestiones, me parece, más importantes, y los desafíos. La salud por ahí es una cuestión que de alguna manera a veces tenemos más o menos ajustada, más o menos digo, no siempre,
hay que ver las realidades de cada lugar. Yo sé que estoy hablando con mucha gente del interior y desconozco totalmente lo que pasa en cada una de sus ciudades o pueblos, entonces no puedo ni opinar, pero sí me parece que es un parámetro que, bueno, al que se intenta atender, pero la participación yo creo que ni siquiera se discute. No hay espacios eso lo podría como asegurar, digamos, no hay espacios en los que se incluya al adulto mayor como un elemento más y no como alguien, digamos, que sume, ¿no? En relación a eso, aportan, me parece genial estos lineamientos para pensar políticas públicas a nivel local en donde el eje esté puesto en el aporte de cada persona adulto mayor a la sociedad, sacando el eje en la infantilización de la vejez. Exactamente, bueno, ahí ya me voy contenta, digamos, porque me parece que esa es como la misión, poder redefinir la representación social que tenemos de la vejez y poder incluir. Mi experiencia es, yo siempre les digo a las personas, es mi no trabajo. Primero porque me es sumamente agradable el tránsito, digamos, de las horas en los talleres con ellos, y por otro lado, los aprendizajes que uno capitaliza, ustedes no tienen la menor idea, pero en mi experiencia propia, a mí me pasa, yo trabajo mucho con inmigrantes que están en excelentes posiciones económicas y que han construido vidas hermosas y que viajan por el mundo y que por ahí pasan 3 meses en Europa, pero cuando vos escuchás que bajaron de un barco, que vivieron en pensiones hasta los 22 años, que trabajaban ¿viste? Decís, claro, la vida es tan larga, me queda tanto por recorrer, pueden pasar tantas cosas, un montón de capital histórico, digamos, ¿no? De las crisis. Bueno, una de las cuestiones del COVID tiene que ver con eso. ¿Por qué es la población que mejor lo acepta? Porque es la población que más crisis vivió. Nuestros adultos mayores, muchos son posguerra, o son baby boom, digamos, no son personas que nacieron o después de los 50, o algunos inclusive nacieron alrededor de los 30, de los años 20. Entonces, son personas posguerras que pasaron hambre, que pasaron hambrunas, que pasaron, digamos, grandes crisis económicas en nuestro país. Entonces, tienen un capital acumulado histórico, ¿no? Una capacidad de reinventarse y de adaptación que nosotros los de 30, 40, los de 40 no tenemos, digamos, ¿no? Porque, bueno, no vivimos. Por eso también las encuestas reflejan que somos el grupo más estresado, porque como nunca vimos una crisis como esta, no sabemos si vamos a salir. Y ellos que dicen, sí van a salir, sí vamos a salir, sí se va a resolver. Y tienen evidencia empírica para decirte que es posible, ¿no? Pero bueno, eso uno lo capitaliza si los escucha, si se genera un espacio de diálogo, si uno se pone, digamos, se interesa por sus historias y por recolectar. A mí me cuentan historias de Neuquén, de cómo se conformó la Asociación Española, que es donde yo trabajo, digamos. Claro, empezó con un grupo de familiares que decidió donar pedazos de tierra entre ellos y hacerse un club, y hoy lo vemos y es la Asociación Española, pero tiene un esfuerzo y un laburo adentro que nadie se imagina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, digamos? La participación y el empoderamiento tiene que ver también con generar el espacio. Si el espacio no se genera, ese capital se pierde, ¿no? Totalmente. Bueno. Romina, acá socializan que en San Martín de los Andes tenemos un grupo de WhatsApp con las personas que asistían al club de día. La participación es bastante variable. Ahí compartimos juegos, desafíos, ejercicios, canciones. Después agregan, particularmente en mis comienzos laborales en la municipalidad, se propuso un taller de cuentacuentos y tal cual contaron y reconstruyeron historias geniales y las relataron con los jóvenes de la EPEA. Aprendí cómo fueron los comienzos de San Patricio del Chañar. Perfecto, nosotros hicimos lo mismo, armamos el cuento de Neuquén, fue grandioso y también la idea fue compartirlo con los más chiquitos. Todas las actividades intergeneracionales son riquísimas también, son súper ricas, reinteresantes, digamos, ¿no? Bueno, pero hay que dar lugar para participar. Bueno, no me quiero, ya se me fue un poco, pero un concepto que quería compartir era el de calidad de vida y el otro es el de bienestar psicológico, que es un concepto que valora el juicio subjetivo y global que tienen las personas en relación con la satisfacción con la vida, ¿no? Es un balance global.
hay una mujer que se llama Carol Reeve, que es la que desarrolló el concepto y desarrolló una escala para valorar, digamos, este constructo, y tiene 6 dimensiones. Una es la autoaceptación, otras son las relaciones positivas, el propósito en la vida, el crecimiento personal, el control ambiental y la autonomía, ¿no? Esto no es para que salgamos todos a hacer encuestas, pero sí no me parece que está bueno tener en cuenta cuáles son las dimensiones que tenemos que mirar a la hora de atender a un adulto mayor y qué es lo importante, digamos, de evaluar para que ese adulto, para que evaluemos qué tan bien se siente, ¿no? Digamos, que esto es el bienestar psicológico, ¿no? Cómo se percibe a sí mismo, ¿no? Para tener una valoración global. Acá estaban todas las dimensiones, pero ya no voy a llegar. ¿Cuáles son las propuestas frente a esta idea participativa, activa, no discriminativa del adulto mayor? Tiene que ver con generar espacios de encuentro, romper con el aislamiento. Ahora vamos a ver lo del COVID y el aislamiento. Yo me dedico a hacer estimulación cognitiva porque es mi fuerte, digamos, pues doy clases de neurofisiología, digamos, me interesaron las neurociencias, entonces tengo las herramientas para ayudar a que el cerebro esté activo. La verdad que ejercicios de estimulación cognitiva en internet está lleno de artículos académicos de españoles, que son los que más producen en estos términos, y es muy sencillo. Simplemente hay que armar un grupo, ponerse a leer un poco de cuáles son las funciones cognitivas, y ofrecer estas herramientas de trabajo para que las personas se encuentren, para que mantengan activo su cerebro, para que compartan, para que intercambien, se convierte en un plan, se convierte en una actividad semanal. Obviamente que siempre las propuestas tienen que ser afines a los recursos individuales que uno tenga, no me puedo largar a hacer un taller de inglés si no sé inglés. Pero bueno, hay muchas formas, ¿no? En la tercera edad lo que protege al cerebro es la estimulación cognitiva, la reducción del estrés, los idiomas, la actividad física, los talleres literarios, y la mayor propuesta, obviamente, superadora, tiene que ver con la propuesta de las ciudades amigables, ¿no? Esto de los talleres yo lo pongo, bueno, como dato, o sea, para sumar, cada uno, bueno, lo irá viendo. La estimulación cognitiva, como les dije, es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida porque implica estimular las funciones cognitivas, que como dijimos al principio, son 2 de los elementos, las funciones cognitivas, junto con el estado físico, lo que se va deteriorando en la vejez. Entonces, mantenerlo activo sirve. Hay una diferencia entre función cognitiva, estimulación cognitiva y rehabilitación. La rehabilitación es para el grupo de personas que ya sufre algún déficit o daño, y para eso es necesario hacer una evaluación neurocognitiva, ¿no? Sería como lo prolijo, ¿no? Porque es necesario saber en qué estado se encuentra la persona y qué función necesito rehabilitar. Pero cuando yo sé que la persona no tiene un deterioro cognitivo, lo pude despejar, digamos, porque no hay queja, porque no hay signos, no hay síntomas, uno puede incluirlo en estos talleres que lo que hacen es favorecer el funcionamiento cognitivo, pero lo que hacen principalmente es romper el aislamiento. Se convierten en espacios de encuentro, de intercambios, de historias, ¿no? Se arman grupos. Nosotros, bueno, es un grupo súper agradable, son 3, pero son todos diferentes, y todos nos hacemos reuniones, nos juntamos a comer. Bueno, yo lo disfruto mucho, ya estoy como que me siento parte a veces, pero más allá de eso, son grupos de intercambio. Después hay hospitales de día que se dedican a hacer rehabilitación, que es donde yo trabajo en San Rafael, que si bien no es un centro de día, tiene talleres, digamos, para personas con mayores dificultades y mayores déficits, y que cumplen la misma función, solo que están ajustados al nivel cognitivo de cada asistente. ¿Qué son las ciudades amigables? Bueno, capaz que algunos lo conocen, este concepto es un programa de la OMS que intenta, digamos, generar entornos amigables y saludables para las personas mayores. Hay una red internacional sobre cómo hacer que nuestra ciudad sea amigable, e implica, digamos, transformar las condiciones físicas edilicias de la ciudad para las personas mayores, ¿no? Hacer ciudades que integren y que no excluyan, ¿no? Tiene que ver, bueno, desde construir viviendas, hay proyectos en el mundo así de ciudad, que no son geriátricos, sino que son house care se llaman, digamos, son casas individuales en las que las personas viven con un grupo técnico que soporta por fuera, pero cada uno no pierde su intimidad y su espacio físico, solo que tiene un sostén por fuera, digamos, diario, que los va acompañando, ¿no? Pero bueno, esto
ya me parece que me estoy yendo mucho en el tiempo, pero es para que lo investiguen, digamos, ¿no? Las ciudades tienen que ver con esto, con, bueno, generar estos espacios de participación, pero por otro lado de ajuste a las vulnerabilidades propias de esa edad. Otra de las propuestas que yo traía era la del mindfulness y el bienestar psicológico, que es una herramienta que usamos mucho los psicólogos actualmente, que tiene que ver con talleres de reducción del estrés. Y lo último que traía era esto del COVID y los mayores, pero me parecía en términos de datos para mostrar el potencial que tienen y la riqueza que tiene este grupo y que muchas veces no lo contemplamos. Como les dije antes, es el grupo que más adhiere a la cuarentena, es el grupo que mejor califica el sistema de salud, es el grupo que no tuvo convivencias, es el grupo que menos aburre, es el grupo que amplió sus redes de comunicación usando Zoom, WhatsApp, y que se encuentran muy conformes con lo que ofrece Internet. Algunos de mis pacientes han estado en la guerra, ¿no? Entonces te dicen, la verdad que estar acá en mi casa con Internet no me parece nada terrible, ¿no? Los españoles, digo, ¿no? Es un grupo que estuvieron, por ejemplo, confinados 15 años, porque estaba Franco, entonces no podían salir. Entonces dicen, la verdad que estar en mi casa y usar Internet no me parece tan terrible como lo que me pasó a los 15. Es un grupo que sigue más vinculado con sus amigos y utilizan las redes como el WhatsApp muchísimo, y lo peor que les ha pasado tiene que ver con esto que decían hace un ratito. Desaparecieron espacios como, por ejemplo, la estimulación cognitiva, la actividad física, la dificultad de armar proyectos, ¿no? Y casi la mitad del grupo está incómodo o molesto con el control externo. Y acá es donde aparece la discriminación por edad o el infantilismo, ¿no? Esta cosa de que no los dejan decidir, no los dejan salir, les ponen horario para, digamos, como si no supieran cuidarse. Esa es como la queja, ¿no? Están agradecidos con sus hijos que los ayudan, pero entre la ayuda y el autoritarismo pareciera que hay un límite muy fino y se sienten muy como controlados. Bueno, me fui ahí de la pantalla, ahora les veo las caras, no sé si estuvo aburrido, no pude ver a nadie, esto es horrible. Pero bueno, nada, lo del COVID me pareció importante, y respondiendo a esa pregunta que hicieron, la verdad es que sí hay déficit, aumentaron los déficits cognitivos en las personas con aislamiento, bajaron los rendimientos. Nosotros acá seguimos, yo les podría mostrar fotos hermosas de hacer estimulación cognitiva a través de Zoom, sostenemos grupos a través de Zoom, e incluso ahora estuvo muy discutido, pero bueno, yo creo que son las ganancias de la pandemia, se están haciendo evaluaciones neurocognitivas por Zoom, ¿no? Empezaron así como tímidamente algunos profesionales y ya están todos chochos porque INECO empezó a hacer evaluaciones neurocognitivas, entonces como ya empezaron a ver los grandes, dijeron, bueno, entonces demos para adelante. Esto yo creo que va a abrir puertas, por ejemplo, piensan las personas del interior que a veces no se pueden trasladar para hacerse evaluaciones neurocognitivas, ahora con estas alternativas van a poder acceder, digamos, si algún profesional o algún centro de salud tiene la opción de tener internet, se van a poder hacer estas evaluaciones. Por ejemplo, San Rafael, que es el lugar que yo trabajo, tiene convenio con PAMI, entonces las evaluaciones son accesibles, digamos, en esos términos, pero bueno, quizás hoy podríamos hasta evaluarlo con INECO si alguno quisiera, digamos, ¿no? Porque, bueno, está el acceso, ¿no? Entonces, bueno, son parte de las ganancias. Bueno, me extendí, no sé si fue suficiente o no, si hay alguna duda más. Bueno, acá hay un aporte desde las ovejas que dice muy claro los lineamientos, sin duda se pueden contextualizar en cada localidad. Lo que puedo compartir es que nuestros adultos mayores participan de actividades recreativas, al principio era perder el tiempo. El aporte desde las ovejas. Bueno, por ahí un poco solicitan información. Traen lo de Alma Comahue, que mencionabas vos, un link como para poder conocer gracias. Lo que brinda, y después muy clara tu exposición, gracias, muy claro, muy buena, estuvo espectacular la presentación y la explicación. Bueno. Muchas gracias, Romina. Gracias. Ahí viene el mail, yo se los dejo, no tengo problema. Bueno. ¿Después se los pasás vos, Viro? ¿Cómo? Sí, después se los facilitamos. Sí. Hay un intercambio. Dice, imaginar también en la ruralidad, con escasa accesibilidad, un montón de cosas para hacer y estimular. Sí, tal cual.
Y es gracias difícil. por los aportes, re interesante y dinámico, muy interesante lo que compartiste, muchas gracias. Muy buena la presentación, excelente, muchas gracias. El acceso es difícil, pero yo creo que con creatividad, viste, bueno, uno va como logrando algunas cuestiones. A mí esto de la pandemia me abrió esa cabeza, ¿no? Porque yo la verdad que estar con gente de 80 años conectada al Zoom era lo que en mi vida, primero no sabía que existía Zoom, y después en mi vida me lo imaginaba, y bueno, y lo vas a lograr. Y fue a partir de la demanda de ellos, no tuvo que ver solamente con mi creatividad. ¿Viste? Era la necesidad de seguir conectados en el grupo, y bueno, yo dije, bueno, probemos, y funcionó. Y con los que no funcionan, abrimos la sala de WhatsApp, y bueno, y así, ¿viste? Pero ¿qué es lo diferente? Lleva tiempo, paciencia. O sea, la gente tiene miedo a la tecnología, tiene miedo al acceso, entonces, bueno, es estar ahí, volver, ir y venir. De hecho, había grupos en los que yo aceptaba que alguien estuviera todo el grupo intentando entrar, y bueno, ya era como que dejaba que fuera así, no paraba el grupo y esperaba, no, digo, bueno, ya va a entrar, en algún momento lo logré. A veces nos despedía, porque, bueno, lo lograste, no me y era como aceptar que, bueno, que a veces no todo es posible, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, no con todo se puede, ¿viste? Pero es como un desafío re importante, pero es viable. Y también, por otro lado, yo pienso que nosotros tenemos que saber que también vamos a ser viejos, entonces está bueno generarnos condiciones y espacios desde temprano, porque la verdad que yo quiero vivir bien, entonces me parece que está buenísimo que nosotros que somos más jóvenes repensemos nuestro futuro, porque la realidad es esta, la ciencia nos va a mantener vivos, entonces hay que ver cómo, ¿no? Esa sería como la pregunta, ¿cómo queremos envejecer? ¿Cómo queremos llegar a ese momento de la vida, ¿no? Desde los Acá lugares siguen, públicos. Romina, aportando algunas cosas en el chat, como que sería interesante lo que comenta Marisa, pensar la realidad de nuestros adultos mayores del interior, de localidades muy lejanas, sin acceso a muchas cosas. Bueno, siguen agradeciendo tu presentación. Eso es re importante, por eso yo me pareció importante como compartir los elementos y hablar de las particularidades. Yo obviamente que les dije, soy suiza, o sea, yo estoy con en el ámbito privado, estoy con gente de recursos cognitivos altos, incluso hasta profesionales, o sea, yo eso lo contemplé, por eso lo planteé de entrada, no es lo mismo, pero sí las dimensiones son las mismas. Entonces, ¿cómo poder adaptar a cada realidad teniendo en cuenta estas dimensiones y estos conceptos, ¿no? De cómo está transitando cada adulto que acompaño, si está transitándolo normalmente, si está enfermo y necesita otro tipo de acompañamiento, o si tiene los recursos suficientes para empoderarse y explotar más aún sus capacidades, ¿no? Entendiendo cuáles son las realidades en las que yo estoy y cómo incluirlo en los espacios sociales que tiene mi lugar de origen. Yo en eso me parece re importante porque quería encararlo de entrada. Obviamente que lo que yo les planteo es Suiza. Yo comparada incluso con otras realidades de Argentina, estoy en condiciones de superioridad, pero no desconozco que hay otras realidades. Yo trabajé en adicciones muchos años, acompañé a personas en situación de calle, que también hoy tienen su pensión y su laburo y su, digamos, o sea, es como que no es que desconozco otras realidades. Entonces, bueno, con cada uno es potenciar. Yo con esta persona que les estoy nombrando, que realmente lleva un potencial de calle con síntomas psicóticos, estuvimos acompañando los 7 años para que hoy tenga su casa en la casa de un primo, que tenga su teléfono, no sabe usar WhatsApp, pero bueno, el éxito terapéutico es enorme, porque estar en la calle, a lograr tener vivienda, acceso a la salud, a la comunicación y tener un soporte social como es una pensión, bueno, fue lo que se pudo de acuerdo a sus condiciones, ¿no? Romina, leemos como una última pregunta por una cuestión de tiempo como para ir cerrando, que se me fue, preguntaban de la evaluación ¿hay algún contacto para la realización de la evaluación neurocognitiva que mencionaste? Sí. Ay, sí, en Facebook lo pueden ubicar como Centro de Rehabilitación Neurocognitiva, de Evaluación y Rehabilitación Neurocognitiva San Rafael. Y si no, pongan en Google San Rafael Lorena Echeverry, que es la directora. ¿Está?
Eso está buenísimo. Lore, más allá de que es colega mía, es una genia. O sea, es laburando, algunos la conocen, o sea, es súper activa socialmente, más allá de su actividad privada, y está muy capacitada, digamos. Está a la altura de las personas que están capacitadas en INECO, digamos. No hace falta ir a evaluar técnico porque ella es una maestra en la evaluación, digamos. Así que si necesitan en algún momento algo, es súper generosa, amable, o sea, contactan con ella y no va a tener problema. Ah, y yo tengo el teléfono, qué bestia, les puedo pasar. Ahí lo publicaron en el chat, al teléfono. Ah, perfecto, sí. De San Rafael. Claro, no me di cuenta, sí. Después tengo un celular por las dudas. ¿Se los doy también? No sé si lo quieren publicar. O lo anoto yo acá. Es 299-612-1727. Ahí está, para que lo copien también. Bueno, Romina, te agradecemos, ha sido muy clara, las devoluciones dan cuenta de eso, así que bueno, y gracias por la participación de siempre. Y bueno, en el próximo encuentro va a haber un cambio de horario, va a ser a las 14 horas, la temática va a ser violencia y perspectiva de género con Dora Barrancos. Así que para que lo puedan registrar, que sobre todo el cambio de horario sigue siendo el martes, pero va a ser a las 14 horas. Así que bueno, nada más por decir. Bueno, muchas gracias yo de mi parte por la atención, por el espacio, la verdad que para mí es súper lindo poder compartir lo que hago. Y bueno, y por la confianza, Vir, de la convocatoria, porque esto de trabajar en el ámbito privado, compartir en lo público, viste que tiene esas cuestiones de que uno no sabe si puede aportar o no, así que bueno, espero que haya servido. Sí, yo creo que sirvió mucho tu aporte y agradecemos tu predisposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, hasta el próximo martes. Nos despedimos. Hasta luego.